Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Números capítulo 8. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, ¿verdad? Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias Padre Celestial por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más de tu amor, de tus bendiciones, de tu cariño, Padre. Un día más para poder seguir disfrutando de toda tu creación. Gracias, Padre amado. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Perdona, por favor, nuestras faltas, nuestros tropiezos. Perdónanos por ser tan imperfectos. Y guíanos con tu Espíritu Santo. Guía nuestra mente, nuestros corazones, cada paso, cada camino que demos, cada acción, cada decisión que vayamos a tomar. Que lo hagamos siempre basados de acuerdo a tus enseñanzas y no usando nuestro propio entendimiento, Padre, porque deseamos hacer las cosas en la manera que a ti te agrada. Deseamos hacer las cosas en la manera que tú nos enseñas, en la manera que Jesús nos mostró. Ayúdanos, Padre amado, a ver las cosas con claridad, en la manera que tú las haces. Ayúdanos también para poder esparcir tu palabra en la manera que tú deseas, para poder ayudar a las personas que necesitan. Líbranos de todo mal y ayúdanos también con el entendimiento de tu palabra, para poder atesorarla, valorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, entonces empezamos con nuestra recopilación. En este capítulo, Jehová le dijo a Moisés: dile a Aarón que cuando encienda las 7 lámparas del candelabro, debe hacerlo en forma que la luz se proyecte hacia adelante. Como sabemos, todas las normas, todo lo que Jehová les enseñaba y les decía cómo tenían que hacer, todas las instrucciones tenían una razón. A veces Él les explicaba y a veces no. ¿Qué era lo importante? Obedecer, ¿verdad? La obediencia era lo más importante, tanto en los tiempos como de Adán y Eva, que por su desobediencia nos llevaron ahora a nosotros, a la muerte, a las enfermedades, ¿verdad? Todo tiene su consecuencia. Igualmente nosotros, el día de hoy, tenemos que obedecer las enseñanzas de nuestro Padre. No es obedecer lo que el mundo nos diga, no es obedecer lo que los seres humanos nos digan, sino obedecer la palabra de Dios, lo que Él nos enseñó, lo que está escrito en su palabra. Obedecer a Jehová y obedecer a Jesús, que es el Hijo amado de nuestro Padre, de nuestro Creador. Jesús vino aquí a la tierra por una misión muy importante, que fue darnos la oportunidad de vivir para siempre, que fue de limpiarnos y librarnos del pecado, hacernos la expiación que necesitamos. Él es el Cordero de Dios, como dicen, que quita el pecado del mundo. Él ya lo hizo. Ahora está en nosotros en ver si deseamos aceptar ese maravilloso regalo o no. Y si lo aceptamos es porque creemos en Él y por lo tanto debemos vivir como Jesús nos enseñó. No es simplemente decir yo creo en Él y voy a hacer las cosas como a mí me parezca, porque entonces no estás demostrando que realmente crees en Jesucristo. Si tú realmente crees en Jesús, pues tienes que seguir sus pasos, seguir sus enseñanzas, vivir como Él nos enseñó. Entonces, de esa manera demostraremos que realmente estamos haciendo las cosas eh, como Jesús nos enseñó y como Dios desea que hagamos, ¿verdad? Entonces, lo importante que es la obediencia, desde el principio hasta el fin. Por lo tanto, el día de ahora tenemos que ser obedientes a la palabra de nuestro Padre y a lo que Jesús nos enseñó, que es exactamente lo mismo, que está basado en el amor a los demás. Entonces, como sabemos, este candelabro fue hecho por Bezalel, ¿verdad? Diseñado exactamente en la manera que Jehová había mostrado a Moisés cuando estuvo en el monte Sinaí. Ahora dice que la luz debe proyectar hacia adelante.
Moisés colocó, como sabemos, el candelabro en la tienda de reunión, enfrente de la mesa, en el lado del tabernáculo hacia el sur, exactamente donde Jehová le había dicho que tenía que ser ubicado el candelabro. Entonces, es probable que estuviera paralelo al lado sur de la tienda, que es el lado izquierdo según se entraba, frente a la mesa del pan de la proposición. La luz alumbraba la zona que estaba enfrente del candelabro, iluminando así el lugar santo, donde también estaba el altar de oro para el incienso. Entonces, la luz que tenían que poner del candelabro tenía que dar la luz hacia adelante, que significa hacia el lugar santo, donde estaba el incienso. Esa era la manera que Aarón tenía que encender el candelabro, y así lo hizo. Todos los días, como sabemos, lo hacían. Dice, cuando Moisés terminó de hacer el tabernáculo, ¿verdad? Que fue el primero de Nisán en 1512, siguió las instrucciones de Jehová para encender las lámparas. Después, esta tarea le correspondía a Aarón hacerlo. Entonces, tanto Aarón, que era el sumo sacerdote, seguían las instrucciones exactas que Jehová había dado, la forma como tenía que ser encendida las lámparas del candelabro, ¿verdad? Muy bien. Entonces luego Jehová le dijo a Moisés, ahora separa a los levitas de las demás tribus de Israel. Como sabemos, la tribu de los levitas fue separada para el servicio a Jehová, para encargarse del tabernáculo, para servir a Jehová. Entonces el pueblo, la tribu de los levitas, eran como la representación de todo el pueblo de Israel en servicio a Jehová. Y como sabemos también, Jehová les había dicho que los primogénitos del pueblo de Israel, tanto hombres como animales, pertenecía a Jehová. Pues ahora lo intercambió por la tribu de los levitas, ya que los levitas en su integridad iban a dedicarse a Jehová y al tabernáculo e iban a ser los representantes del pueblo de Israel. Pues Jehová en su infinito amor los intercambió, se podría decir. Entonces dice, después que hayan santificado y presentado de esta forma a los levitas, podrán entrar y salir del tabernáculo en cumplimiento de sus deberes, porque ellos tenían que entrar cada vez que tenían que irse de un sitio a otro o ayudar en algunos servicios. Recordemos que ellos podían solo hacer lo que el sumo sacerdote y los sacerdotes, que eran los hijos de Aarón, les decían. Entonces, ellos estaban a cargo, mejor dicho, ellos estaban bajo el servicio de Aarón y sus hijos. Porque aquí dice, los levitas serán presentados, Aarón y sus hijos, de la misma forma en que cualquier otra ofrenda a Jehová es presentada a los sacerdotes. De esta forma dedicarás a los levitas de entre el resto del pueblo de Israel, y los levitas serán míos. Entonces, los levitas pertenecerán a Jehová, ya que ellos se encargarán de servirlo directamente, ¿verdad? De hacer todos los sacrificios, de hacer todas las expiaciones. Ellos se encargarán de eso. Luego Jehová dice, son míos de entre el pueblo de Israel, y yo los he aceptado en sustitución de todos los primogénitos de los israelitas, ¿verdad? He tomado a los levitas como sustitutos, pues los primogénitos de los hijos de Israel son míos, ¿verdad? Jehová los tomó después de haber matado a los primogénitos de Egipto. Entonces asumió a todos los primogénitos, tanto humanos como animales, como suyos. Todos los primogénitos de Israel y los animales de Israel pertenecían a Jehová. Pero ahora en este momento los estaba cambiando por los levitas. Entonces dice, son míos de entre el pueblo de Israel, y yo los he aceptado en sustitución de todos los primogénitos de los israelitas. Entonces, a partir de ahora, la tribu de Israel, la tribu de los levitas,
pertenecía a Jehová y fue intercambiado en sustitución de los primogénitos de los israelitas. De esa manera ya los israelitas no tenían que ofrecer sacrificios por sustitución de sus hijos primogénitos o de sus animales. Ya no era necesario, porque a partir de ahora los levitas pertenecían a Jehová y Jehová los cambió como parte de los primogénitos, tanto de humanos como de animales. Entonces, para esto se les hizo a los levitas, ¿verdad? Hicieron un holocausto. Dice, Jehová le dijo a Moisés, esto lo harás, dice, ahora separa a los levitas de las demás tribus de Israel. Esto lo harás rociando sobre ellos el agua de la expiación y haciendo que se afeiten el cuerpo, se bañen y laven su ropa. Haz que traigan un becerro y una ofrenda de harina fina mezclada con aceite, junto con otro becerro para la ofrenda por el pecado. Luego haz venir a los levitas a la puerta del tabernáculo, y entonces los jefes de las tribus pondrán las manos sobre ellos, y Aarón con un gesto de hacer ofrenda los presentará a Jehová como un don de toda la nación de Israel. Los levitas representarán a todo el pueblo en el servicio a Jehová. Entonces ahora los levitas iban a ser como los representantes de todo el pueblo. Y se ofrecieron, como dice, los jefes levitas pondrán las manos sobre las cabezas de los becerros y ofrecerán a Jehová uno para la ofrenda por el pecado y otro para el holocausto para hacer expiación por los levitas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ofrenda por el pecado y el otro que es el holocausto para hacer expiación? Pues la diferencia es que la ofrenda por el pecado es la ofrenda por el perdón. Es la ofrenda por el perdón para que nuestro Padre nos perdone por los pecados. Entonces, la primera ofrenda es para que perdone a los levitas por sus pecados. Porque como sabemos, los seres humanos siempre tendremos a veces a pecar. Pero a partir de ahora ellos iban a ser personas íntegras y que iban a dedicarse a servir. Entonces tenían que presentar primero la primera ofrenda, que era por el perdón, pidiendo perdón, que es la ofrenda por el pecado, y luego la otra, que es para el holocausto, para expiación por los pecados. Entonces, una es la ofrenda por el pecado, donde pides perdón a Jehová por tus pecados, y la segunda es el holocausto para hacer expiación, para que te limpie de esos pecados, para que te limpie, para que te purifique, para que ya estés libre de todos pecados y de ese momento estés libre y limpio para servir a Jehová. Entonces nuestro Padre primero los perdona, primero nos perdona y luego nos limpia del pecado para poder servirle íntegramente a Él. Y esto lo hizo Jesús por nosotros. Jesús nos perdonó y nos limpió del pecado, porque Jehová le dio toda la autoridad a Jesús para poder perdonarnos y limpiarnos del pecado. Entonces Jesús hizo todo lo que todo lo que Jehová le había encomendado que hiciera. Jesús murió por nuestros pecados, nos perdonó, nos limpió de los pecados. Ahora estamos limpios, igual que estaba el grupo de los levitas, y ahora ellos están listos y preparados para servir a Jehová, para encargarse de hacer su voluntad. Y es exactamente lo que nosotros debemos hacer en la actualidad. Jesús, como dije, ya nos limpió de los pecados. Estamos libres de pecados. Ahora estamos listos para servir a Jehová en la manera que Él nos pide. Es así que el día de hoy debemos hacer la voluntad del Padre, escuchar y hacer lo que Jesús nos encomendó, pisar y hacer, seguir los pasos que Jesús nos marcó, exactamente en la manera que Él nos enseñó. Entonces dice,
después de que ya los hayas santificado, que los hayas santificado, limpiado, purificado y presentado de esta forma, ya podrán entrar y salir del tabernáculo para poder hacer sus deberes. Porque si ellos entraban sin haber sido purificados y limpiados, podían morir, porque sabemos el tabernáculo estaba lleno de la gloria de Jehová, estaba lleno de su gracia. Entonces, si alguien entraba sin ser limpiado, purificado, sin tener el permiso, que sabemos solamente podían hacerlo Aarón, sus hijos, y en este caso si era necesario algunos de los levitas, ¿verdad? Si no hacían toda esta purificación, toda esta expiación, serían muertos. Porque alguien que está manchado, lleno de pecado, no puede estar cerca de Jehová. Simplemente es eliminado, ¿verdad? Es como cuando el sol está cerca a nosotros, si nosotros nos acercamos, pues nos desintegra. Algo así. Si nosotros estamos sucios y manchados, no tenemos el permiso ni la autorización de Jehová para entrar al tabernáculo, esa fuerza divina nos puede aniquilar. Entonces era importante en este tiempo, ya que ellos tenían el tabernáculo ahí cerca, de estar limpios, purificados, para poder entrar al tabernáculo. Y como sabemos, no cualquiera podía entrar. Ellos, los levitas, tenían que obedecer, estaban al servicio tanto de Aarón, que era el sumo sacerdote, como de los sacerdotes, que eran los hijos de Aarón. Luego también nos dice, Moisés y Aarón y todo el pueblo de Israel dedicaron pues a los levitas, siguiendo cuidadosamente las instrucciones que Jehová le había dado a Moisés. Como vemos, Moisés era un hombre bastante humilde y obediente. Por algo Jehová lo consideró su amigo y lo consideraba tanto. Entonces, esta es la manera que nosotros debemos aprender de Moisés, aprender de todas las cosas buenas, asimilarlas, valorarlas y aplicarlas en nuestra vida. Ser mansos, ser obedientes. Y antes que tomemos decisiones en nuestra vida que ni el mismo Jesús ni Moisés lo hacían, ellos siempre oraban al Padre para que los guíe. Pues con más razón nosotros debemos orar siempre en cada momento, en cada decisión que vayamos a tomar, por muy pequeño o complicada que sea. No tomemos en cuenta nuestras propias decisiones o lo que nuestra familia nos diga o lo que el mundo diga, sino tomemos siempre en cuenta las enseñanzas de nuestro Padre, la manera en que Él ve las cosas y la manera en que Jesús nos enseñó. Jehová también le dijo a Moisés, los levitas comenzarán a servir en el tabernáculo a la edad de 25 años y se retirarán a los 50. Después de su retiro pueden ayudar en el tabernáculo en las tareas ligeras, pero no tendrán deberes regulares. Por eso les decía en la lectura cuánto nos ama nuestro Padre, que siempre está pensando en nosotros. Como sabemos, a la edad de 25 a 50 somos personas fuertes, llenos de energía, que podemos servir con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía a nuestro Padre. Pero a partir de los 50 años, nuestro cuerpo ya no es igual, nuestro cuerpo ya está cansado. Y nuestro Padre no nos exige, no nos obliga. Al igual aquellas personas que, como dijo, que tenían algún defecto físico, que no podían ver o que eran cojos o que tenían alguna enfermedad. Ya bastante tienen que sufrir con las deficiencias que tienen, de no poder de no poder ver, de tener que estar cojeando. Y les decía, ustedes descansen, tengan una vida tranquila. Las personas que tengan algún defecto no tienen por qué servir a Jehová. Van a dedicarse a estar tranquilos en su hogar. Y sí, los sacerdotes los van a alimentar, les darán el alimento que necesitan todos los días. ¿Cómo pensaba en esas personas que quizás
no podían hablar, no podían caminar o tenían alguna enfermedad. Jehová siempre se preocupaba en su infinito amor de esas personas. Igual cuando dijo que aquellos que necesitan cosechar las cebadas, no hagan de los costados. Dejen eso para la gente pobre, dejen eso para los extranjeros. Jehová siempre está pensando en las personas que más necesitan. Igual en este momento, saben que aquellas personas que llegan a más de 50 años, el cuerpo ya no es igual y necesitan descansar. Por lo tanto, les dijo a esas personas que trabajen solo de 25 a 50 años. Después, solo si desean, pueden trabajar en algunas tareas ligeras, pero no tendrán deberes regulares. No es algo permanente que puedan hacer, sino de vez en cuando, que llegó el momento para que ellos descansen y disfruten de la creación de nuestro Padre. Pero sí iban a seguir teniendo el alimento de todos los días que los sacerdotes le daban. Como sabemos, los sacrificios que el pueblo daba a los sacerdotes, los panes que preparaban, nada era desperdiciado. Todo era consumido por los sacerdotes y lo que sobraba se dejaba para el día siguiente, tanto para ellos como para su familia, incluyendo aquellas personas que no trabajaban en el tabernáculo, como son aquellas que tienen alguna enfermedad o alguna invalidez, que no podían trabajar al tabernáculo, pero sí podían recibir el alimento, al igual que las personas de más de 50 años que ya no tenían obligación de servir al tabernáculo, que ya podían descansar, pero que sí iban a seguir recibiendo el alimento. ¿Cómo nos ama nuestro Padre, verdad? Y siempre se está preocupando por las personas más débiles, por los más necesitados. Es así de la misma manera que nosotros también debemos actuar. Velemos por aquellas personas que tienen más necesidades, por los niños, por los huérfanos, por las viudas, por los ancianos, por las personas que tienen menos oportunidades. Seamos como nuestro Padre. Pensemos siempre en los nevás, pensemos siempre en las personas que necesitan. Tengamos ese corazón misericordioso que nuestro Padre lo tiene y nosotros seamos igual. Imitemos a nuestro Padre en su infinito amor y en el amor a los necesitados. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.